Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas. Te invito a que te quedes con nosotros aquí porque en esta entrevista hablamos con Luciana Sampietro. Ella es abogada, es especialista en género, es directora del Centro Judicial de Género de nuestra provincia. Hablamos de todo con Luciana, de feminismo, de comunicación, de la justicia, de cómo interfiere la justicia en esta mirada en perspectiva de derechos humanos y género, por supuesto, aquí en Conversaciones Diversas. Vente. Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas. Hoy el tema tiene que ver justamente con los feminismos y todo esto que estamos atravesando desde los medios de comunicación, y para hablar mejor que nadie en esta convocatoria importante y en esta visita que nos hace acá en Tibux es Luciana Sampietro. ¿Cómo estás, Luciana? Gracias por estar aquí con nosotros en Conversaciones Diversas. Yo dije, bueno, para hablar de feminismos, para hablar de cómo introducimos también en la justicia, Luciana es abogada, pero además es directora del Centro Judicial de Géneros de la provincia del Chaco, lo cual también es capacitadora, lo cual aprendemos todos los días. Digo, empecemos por ahí, en ese transcurso. Primero, ¿cómo estás? Y gracias. Muy bien, muy contenta de estar acá y muy agradecida porque nos hayan tenido en cuenta, por la invitación y por el hermoso lugar que nos brinda su hospitalidad esta tarde, así que muchas gracias. Dale. La idea de Luciana, bueno, eso, hablar de feminismo, cómo introducimos el feminismo a veces en la justicia, digo, ¿no? Tiene esa mirada, esa perspectiva en derechos humanos y géneros, por ejemplo, que me parece que antes de hablar de feminismo particularmente debiéramos pronunciarlo desde ese lugar, claro, ¿no? Sí, está estrechamente relacionado justamente el feminismo, viene de la mano en lo que son los organismos públicos, y en este caso la justicia, con la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género. En la justicia nacional, de la misma forma en que pasó en todo lo que es el contexto americano, que se vaya instalando institucionalmente esta cuestión, ya sea a través de normativas y a través obviamente de los organismos que sostienen esas normativas, es producto de las luchas históricas que se han realizado por los feminismos, por los colectivos de mujeres que vienen luchando históricamente. Podemos remontarnos hasta muy atrás en el tiempo. Hay diferentes clasificaciones, diferentes formas de pensar. No hay un solo feminismo, hay muchos, en el sentido de que justamente uno de los principios que se maneja en este espacio es la pluralidad de voces, la horizontalidad de la información, la horizontalidad de las opiniones, el debate. O sea, los feminismos no son un espacio uniforme, tranquilo, donde esté todo resuelto, donde tengamos todas las respuestas. Al contrario, además hay muchos intereses contrapuestos, diferentes miradas. Históricamente, como te decía, los grupos de las organizaciones fueron llegando a fuerza de lucha, a fuerza de movilización a los organismos internacionales. Y a raíz de esto es que se han suscrito convenios internacionales en materia de defensa de los derechos de las mujeres, en materia de igualdad. Es una cosa muy absurda, quizás hasta nos parece un sinsentido, pero es tan real la discriminación que se plantea en torno a las mujeres en el mundo, que normalmente uno piensa que las mujeres son una minoría, claro, porque sufren las discriminaciones que sufren minorías o grupos en situación de vulnerabilidad, y no, somos la mitad de la población mundial. Totalmente, y lo dice la estadística, lo dicen los números. Las estadísticas, aparte que haya tenido que lucharse tanto para decir en una convención internacional que las mujeres somos sujetos de derecho, que las mujeres estamos en condición de igualdad, que somos personas. Es como que a vos te estuvieran haciendo un chiste si te dicen, te aclaro acá por escrito que vos, mujer, sos persona. Tal cual. Digamos, obvio, pero hubo que hacerlo, hubo que lucharlo.
y eso viene acompañado de, por supuesto, una historia de injusticias en todos los ámbitos de la vida, de opresión. Y gracias a estos movimientos los organismos internacionales empezaron a acusar recibo, se generaron convenciones, se generaron recomendaciones, tratados y los países fueron adhiriendo. En América los más importantes, por supuesto, son la Convención CEDAW, la Convención Belém do Pará, y esto fue generando un proceso de bajada, digamos, desde el trabajo internacional a las normativas internacionales. Por supuesto, dentro de las constituciones, a las normativas nacionales, quise decir. Claro. Las constituciones ya tienen reincorporada la perspectiva de derechos, sobre todo de derechos humanos, sobre todo en nuestra constitución a partir de 1994, pero específicamente estos convenios, esta lucha en el ámbito de los organismos internacionales logró que se vayan institucionalizando en los organismos nacionales este tipo de cuestiones. Y se va como fusionando además, digo, y aprendiendo y desaprendiendo ciertas cuestiones que tienen que ver no solamente con la normativa, hablo también un poco de una cuestión de que hubo un cambio radical desde la justicia en esta mirada en perspectiva, digamos, o sea, verdaderamente, o sea, me sale decirte, la justicia tiene esa mirada hoy desde tu óptica, más allá del trabajo que estás realizando en el Centro de Género de la Justicia Chaqueña, lo podés abstraerte desde ese lugar y podés mirar con una mirada mucho más objetiva, digo, de que estamos yendo por el camino correcto. Sí, sí, sí. De hecho, mi respuesta hasta podría considerarse políticamente incorrecta. Yo suelo plantearlo en estos términos. Nuestra oficina, si uno pensara en términos ideales, no tendría por qué existir. Claro. Es decir, porque nosotros somos muy importantes, o sea, no quiero bajarle el precio a nuestro organismo, al contrario. No debería estar como el centro, ya deberíamos naturalizarlo, claro, digamos, somos muy importantes justamente por esto, porque cuesta la incorporación de la perspectiva de derechos humanos. Esto es una realidad. Claro. Cuesta, y muchas veces no tiene que ver con que los operadores de la justicia o las autoridades que forman parte de la justicia sean malas personas que quieren arruinarle la vida a la gente. No, no, para nada. Tiene que ver con que las estructuras del Estado tienen determinadas dinámicas que históricamente se asientan y se estabilizan y cuesta mucho modificarlas. Y nuestras estructuras estatales tienen orígenes patriarcales, androcéntricos, vienen de determinadas, no vienen por generación espontánea, o sea, se producen en contextos filosóficos, políticos, sociológicos específicos. Nuestra Constitución tiene orígenes del liberalismo filosófico, inclusive de algunas cuestiones vinculadas al liberalismo económico, viene como una heredera de las luchas por las revoluciones en Europa y a su vez después la cuestión de las ideas de la libertad, igualdad, fraternidad, todo este liberalismo que hizo su foco en el individuo, hizo su foco en los derechos, pero de una forma que todavía cuesta. Después hubo una época de constitucionalismo social donde se tuvo en cuenta más a las comunidades, digamos, a la idea de los derechos de las sociedades en general, pero cuesta mucho todavía romper esa lógica de una justicia pensada para proteger la propiedad, la libertad y la seguridad de los dueños de la tierra, de los dueños o sea, de los varones blancos, propietarios que eran quienes dictaban, o sea, quienes recibían la protección de la justicia. O sea, la justicia fue diseñada históricamente, no es una cuestión de Argentina, es una cuestión de nuestras colonias herederas de España, digamos, de nuestro modelo occidental, básicamente. Diseñados entonces diseñados estos sistemas para proteger determinadas estructuras sociales, donde quedaban afuera, por supuesto, todo lo diferente a este tipo de sociedad que se pretendía defender. Y bueno, imagínate que en ese contexto nosotros podemos pensar que hace nada más que 50, 60 años atrás teníamos que luchar por un poco más de años, quizás estoy un poco desfasada con los años, pero igual en términos históricos es poco. Tenemos que luchar por mantener, por administrar nuestros bienes, por no pedirle permiso a un marido o a un padre para disponer de nuestros bienes, para trabajar, para votar, ni hablar. Recién en 1947, con una lucha previa bastante extensa, se logró el derecho cívico al voto en Argentina. Es decir, una cosa que uno lo piensa en sentido abstracto o en perspectiva, digamos, y dice... ¡Qué loco! ¡Qué loco! Tal cual, porque pensaba en eso, ¿no? En qué loco que se vaya dando de esa manera, pero también qué bueno, porque si no existieran estas revoluciones, hoy no podríamos estar sentada aquí, digo, hablando y quizás marcando estos puntos que nos hicieron cambiar. Sí, fíjate que los derechos de las razas o grupos esclavizados, los derechos de la raza negra, de la población negra, se trataron a nivel internacional y se consiguieron avances en ese sentido antes que los de las mujeres. Es decir, la esclavitud
Después las mujeres tuvieron que hacer su propio camino, digamos, es decir, todos los grupos vulnerables tuvieron que avanzar, sometidos, mejor dicho, porque vulnerables también es una palabra que se cuestiona mucho dentro de los feminismos. Se pretende utilizar más bien la expresión vulneralizados o vulnerados, porque no es que los grupos en sí mismos sean vulnerables por motus propio, digamos, por características propias. Y hablo acá de grupos vulnerables en general, ¿no? Sino que han sido vulnerados, que han sido excluidos del acceso a los bienes, excluidos del acceso a la cultura. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. La solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Hablábamos recién, Luciana, de esto, ¿no? De la categorización también. Y hablaste pusiste esto de que la vulneralización de las personas, digo que también es una palabra cuestionada, como categorizar, como poner variables, pareciera que todo tiene que ver al final, no de una manera cualitativa, sino todo es cuantificable a la hora, digo, pensando en esto de los feminismos, de cómo nos vamos enfrentando, de las diferentes categorías que fuimos viendo y de cómo también nos ven, el sector, entre comillas, lo pongo esto, el hombre varón en el crecimiento de la mujer. Vos como mujer súper empoderada, pero más allá de eso, digo, pasando la barrera de la justicia, ¿cómo lo ves en ese sentido también en tu ámbito laboral? Que se tuvo que cambiar, digamos, esa mirada, no solamente de aprender a mirar o ver o justiciar en perspectiva de derecho, sino que derecho y género, digo, como que algo muy fuerte. Sí, y bueno, en lo personal me considero parte de un proceso de feminimización, digamos, sí, claro. Inventemos una palabra, de cómo nos hemos ido haciendo feministas, tomando por ahí las frases históricas, ¿no? Sí. de Simone de Beauvoir, y no nace feminista, claro, no nacemos feministas. Exacto. No nace, inclusive van más lejos, que es una de las bases de la perspectiva de género como una teoría que permite identificar que no nacemos varones, mujeres, específicamente, no viene de lo genético establecido, sí en materia física, biológica, por supuesto, nadie cuestiona la biología, pero sí los roles de género, qué te hace ser varón o qué te hace ser mujer, son cuestiones mucho más amplias que superan la cuestión biológica, claro, y tienen que ver con la cultura. Y en ese sentido asumimos roles que están en nuestra socialización como persona. A mí en lo personal, por supuesto, no me considero feminista desde siempre. Además, yo vengo de la provincia de Corrientes, a la cual amo mucho, pero tiene unas influencias tradicionalistas y conservadoras. Claro. Chaco me generó una apertura mental a través de sus personas, de sus instituciones, de su forma de vivir.
Y de hecho creo que conocí más fuertemente el feminismo y otras formas de pensar la vida como de una manera más amplia y más inclusiva desde la provincia del Chaco, digamos. ¿Y te gusta sentirte así como porque me transmite esta sensación que yo también, o sea, creo que todas las mujeres estamos pasando por esa instancia de la vida en donde nos vamos deconstruyendo y construyendo a la vez, digo, sobre todo las que pasamos más de los 40, pensamos en ese sentido, de qué bueno hubiera sido quizás 20 años atrás estar hablando de estos temas y no estar teniendo que esperar mucho tiempo o hablarlo sin tabúes. Porque quizás los temas se hablaban, pero teníamos ciertos sesgos, ciertos tabúes sociales, bueno, la estructura, digamos, ¿no? Y uno va detectando en sus propios modelos familiares, en sus ancestras, ¿no? Cómo ha costado romper ciertos mandatos, que el mandato en sí mismo así no tiene una categoría, o sea, no lo podemos valorar axiológicamente bueno o malo. El problema es cuando el mandato produce desigualdad, cuando ese mandato, vos podés estar perfectamente cómoda con tu rol de mujer ama de casa que solamente se dedica a eso, no hay problema con eso. El problema es cuando eso a vos te produce una desigualdad, cuando vos quisieras avanzar hacia otro lugar y la sociedad o las estructuras te lo impiden, o cuando tenés otro tipo de inquietudes y de repente te encontrás con que tanto las mujeres de tu familia como los varones de tu familia te lo condenan, te lo silencian, te dicen no, mejor dedícate a esto, o viste, hay una frase que suele circular en redes hoy que somos gobernados por los memes, digamos. Claro, no, nos educamos con memes y siempre tengo una muy presente que decía, la sociedad espera que las mujeres trabajen como si no fueran madres y sean madres como si no tuvieran trabajo. Es decir, estas contradicciones que siempre, históricamente, han pesado más sobre los grupos femeninos. Nos gustaría que pudiéramos haberlo hablado con nuestras madres, con nuestras abuelas, pudiéramos haber tenido referentes distintos, modelos distintos en otros tiempos de nuestra juventud quizás. Ahora creo que hay una mirada mucho más esperanzadora en ese sentido para las nuevas generaciones, pero también falta mucho porque no todo el mundo tiene acceso a estos saberes, a esta conciencia, no todo el mundo tiene la posibilidad de abrirse a ciertas rupturas, digamos, esto de construirse y volver a construirse, digamos, no, seguimos siendo un sector privilegiado, más allá de lo que podamos pensar, y como nos vemos todo el tiempo en los mismos escenarios, trabajando el tema, todo el tiempo hablamos de lo mismo, decimos, bueno, parece que todo está encaminado, pero todavía falta mucho. Y retomando lo de la justicia, en las instituciones es donde lo ves muy fuertemente. Eso te iba a preguntar. Cuesta mucho incorporar también la idea de que el feminismo o los estudios de género, la perspectiva de género en definitiva, no es una perspectiva de mujeres o de los grupos femeninos o feminizados o como que querramos llamarlos. Es una perspectiva de humanidad, es decir, si la política, si el ejercicio del poder, si el ejercicio de la justicia se feminiza, es un mejor mundo para todos, pero no porque y jamás se plantea desde los feminismos. Esto es una cosa muy picaneada por los medios de comunicación y por ciertos sectores también, que es una lucha entre varones y mujeres. Claro, que las mujeres, me parece que no es contra ellos, también es con ellos, digamos. Absolutamente, porque además, como dice Rita Segato, ni siquiera es con la ayuda de ellos o que ellos tienen que sumarse a nuestras luchas. Los varones en esta cuestión del patriarcado y de los roles de género tienen sus propias luchas. A mí me impacta mucho Segato en ese sentido cuando explica que los varones son muy infelices en este modelo, porque los roles de género también son muy pesados para ellos. Es decir, les toca la parte del poder, la virilidad, el ejercicio del poder, de la supremacía, digamos, en ciertos espacios, pero les toca también el no poder expresar emociones, el ser condenados si tienen distintas en sus propios grupos, esto que hoy se son llama, mirados con otros ojos, digo, aquel hombre débil porque esboza un sentimiento, esboza una emoción, es mirado con otra óptica. Y las consecuencias más graves se ven en las manifestaciones violentas de este tipo de masculinidades. La violencia, de hecho, de los varones contra las mujeres cuando es en manada o en grupo, reviste una característica que Segato lo explica muy bien, es una característica, es como dar un ejemplo, o sea, es espectacularizar una violencia para mostrarla ante los pares. Totalmente. Es decir, no tiene que ver con la víctima en sí misma. Es para mostrar el poder. Es para mostrar poder y no quedar atrás, digamos. Exacto. Es una cosa muy primitiva, muy como animalesca, digamos, pero que lo ha generado nuestra cultura. Así es. Inicio espacio publicitario.
Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. La solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Rol de los medios, por ahí quería ir, digo, ¿cuál es en tu óptica y en tu mirada, digamos, desde la justicia también? Porque juegan, si bien los medios de comunicación, y esto lo pongo entre comillas, porque por lo menos en lo que respecta a mí, hay un montón de cosas que todavía tenemos que aprender y de verdad dejarlo atrás porque nos atrasan la historia, es pensar de que somos el cuarto poder. ¿Hasta dónde somos esa mirada con ese cuarto poder? Digo, en esta mirada en perspectiva de derechos humanos y género. Bueno, a mí en lo personal, esto es una respuesta muy personal, me parece percibir que cuando, no solo en las cuestiones de género, pero en cualquier cuestión que involucre responsabilidad social, en que los medios no se reconocen a sí mismos como formadores de sentido, es decir, gestionan la comunicación como les parece. Y a la hora del cuestionamiento o de querer señalarle ciertas limitaciones o ciertos cuidados o ciertos, bueno, ubicarse en determinados marcos quizás éticos, sociales, con una mirada social más que nada, siempre está esta excusa como en el aire del periodismo independiente o que el periodismo lo que hace es mostrarlo todo. Y en ese mostrarlo todo, guarda, porque de hecho hasta han habido antecedentes, la misma Segato lo señala, que para los suicidios se han tenido que establecer normativas diciendo los suicidios se hablan de tal o cual manera porque se estudió y se detectó que había cierta influencia en la psiquis, digamos, de las personas que podía generar daños en ese sentido. Bueno, lo mismo pasa con las violencias. Es como que yo igual yo en lo personal no le veo en este sentido muy buen futuro. Porque creo que al contrario, la comunicación, el mundo de la comunicación, las tecnologías de la comunicación van mucho más y van a seguir hacia esta espectacularización de la violencia. Sí. Me pongo un poco friki acá, hay una serie en Netflix que se llama Black Mirror, digamos, que es claramente pone los pelos de punta, es muy escalofriante en ese sentido, porque como toda ciencia ficción sabemos que la técnica básica de la ciencia ficción, digamos, es tomar algo que ya sucede en la realidad o algo que existe dentro del mundo del conocimiento, la ciencia, las artes, lo que fuere, y llevarlo a sus extremas consecuencias a ver qué pasaría. Digamos, bueno, yo acá tengo tecnología, energía de carbón. Bueno, ¿qué pasa si esto yo lo llevo a, bueno, me imagino, y ahí nace un mundo futurista y bueno, nace la ciencia ficción, de la imaginación, digamos. Claro. Pero, y esto hace sin medir lo que sucede en el medio. Y te genera mucha sensación de incertidumbre, miedo. Porque vos estás viendo esa serie que teóricamente te plantea un futuro lejano, distópico, como muy negro, muy de la fantasía, de la ficción, y sin embargo son cosas que ya las estamos viviendo, ya las estamos vivenciando.
La insensibilización absoluta, esta cosa de que hemos perdido la lógica comunitaria, la lógica humanitaria en todos los aspectos de la vida, y produce esta insensibilización de que ya a nadie le impacta que tengamos tantos números tan altos de femicidios. Es más, buscamos la noticia para ver cómo fue que la mataron, de qué manera, qué herramientas usaron, exacto. Y perdemos mucho de vista que por ahí la comunidad tiene que colaborar de otra manera, y sobre todo los medios de comunicación. La lucha contra las violencias no es una tarea exclusiva del Estado, en cualquiera de sus formas. Obviamente no es una tarea exclusiva de la justicia, con más razón cuando a la justicia ya llegan los casos, muchas veces cuando ya están consumadas las violencias, lamentablemente, sin perjuicio de que la justicia también tiene que hacer un mea culpa, en el sentido, o un mea culpa no, sino también quizás ponerse también al hombro la cuestión de la prevención. Se está trabajando muy fuertemente en eso. O sea, hoy nuestra justicia va encaminada hacia una mirada más preventiva y más de trabajo articulado para evitar las violencias y además para cubrirlas en todos sus aspectos, antes, durante y después de las violencias. Porque sobre todo las violencias de género son muy especiales en ese sentido. Después pensaba en eso, que a lo mejor por ahí ese después es fatal, digamos, es fatal, ¿no? Y que detrás de esa fatalidad están las familias. De un lado y del otro, digo, pensando en todo lo que conlleva una cuestión en contexto de violencia, ¿no? Y en ese mundo es donde nos movemos, en este mundo de el flagelo tan terrible de la violencia en todas sus formas, pero sobre todo la de género, y la sociedad y el Estado tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar en comunidad, porque el Estado nunca va a poder solos hasta que no se resquebrajen las estructuras, digamos, porque el Estado es parte de la sociedad. Y hasta que no nos hagamos partes, en realidad, la comunidad, Estado, quien pone las políticas públicas a funcionar, y que somos nosotros como ciudadanos comunes, poniendo la lupa en donde hay que poner y haciendo foco en eso, digo, la prevención es muy importante. ¿Considerás en todo este camino, porque es cierto lo que decís, coincido mucho con tu apreciación sobre el rol que ocupan los medios, y que de hecho hay muchos casos, por nombrarlos, un montón, tantísimos, ahora se visibilizó aún más en este contexto, digo, el 2020 fue como el aluvión también de las fake news, también de esto que tiene que ver con los memes, también donde el humor roza a veces con esta cuestión de la burla, el bullying. Sí, igual creo que hoy creo que más temprano conversábamos de esto, igual creo que es una tarea difícil. Pienso, hay muchos reportajes por ahí a humoristas. De que el humor, como dice Dolina, es poner algo que no debería estar en un lugar en el que no debería estar, justamente. O sea, el humor, por su propio sentido, genera incomodidad, porque en sus diferentes formas, ¿no?, de humor. Para hacer humor hasta debe romper las estructuras, justamente. Entonces cuesta mucho para quienes lo hacen, adecuarse, pero claramente que hay que hacerlo, y de la misma manera, es decir, viste que, bueno, ahora no se puede hacer un chiste de nada, y no, hay que pensar nuevas formas, nuevas maneras. Hay que pensar nuevas maneras. Por supuesto, no es que tengamos que volvernos absolutamente cerrados, o sea, el humor negro seguirá siendo el humor negro, que se caracteriza por dar ahí donde te incomoda, para que justamente te genere la reflexión al respecto, ¿no?, en cuestiones sensibles. Se pone algo poco ceremonial, digamos, en una cuestión para que vos Y lo mismo con los medios de comunicación, creo que tienen que reaccionar a esto. Además ya hay leyes en este sentido, ya es como, nos quejamos mucho de nuestro país, pero en términos institucionales nuestro país está muy bien organizado, es decir, tenemos leyes muy ordenadas, tenemos un sistema que permanentemente está a través de las legislaturas generando, teniendo presente, sí, se puede llegar tarde muchas veces, pero se trabaja en eso. Creo que más bien pasa porque nos cuesta cumplir, nos cuesta ordenarnos a nosotros como sociedad. Hay que hacer un cambio cultural, digamos, ¿no? Sí, y educativo en eso. Educativo, sí, yo creo que porque la cultura tiene que ver con eso también, o sea, la educación y la cultura van juntos de la mano en ese sentido, para aprender, no sé, a usar términos nuevos que... No es, creo que ni siquiera es por el término, es la acción del término, es lo que se hace con eso, que si el humor va a incomodar y no es tan humor. Exacto. Digo, o sea, si te molesta no es tan humor. Sí, o usarlo con las referencias si el humor nos hace reír a todos, está genial y nos reímos todos, digo, pero tiene también como... Debemos aprender a tener ese límite. O si va a incomodar, que se sepa que está hecho para incomodar, que no tenga esta lógica de lo discriminativo o de lo burlón como naturalizado. Desnaturalicemos lo que haya que desnaturalizar para poder usarlo con mayor responsabilidad, digamos. Me parece que va un poco por ahí. Inicio espacio publicitario. El banco,
al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Luciana, volvemos a la justicia, no te voy a dejar ahí en ese lugar donde a veces en estos cambios también te vas como encontrando y sorprendiendo sin duda por todas las capacitaciones que llevas adelante, por esto que veníamos hablando, los medios, el rol que juegan, es como que todo va con todo a la vez, digo, pero pensaba en cuestiones de justicia, ¿qué tanto es lo que se guarda en sí mismo cuando hablamos de esta mirada en perspectiva de derechos humanos y de género, cuando hay casos que involucran quizás y que trasciende más allá de esta cuestión que tiene que ver con la objetividad y que te hace más humano justamente con esa mirada? Bueno, yo tengo una percepción muy ambigua respecto del lugar donde trabajo y en el espacio en el que me manejo, digamos, porque para bien he sido, quizás yo tengo una personalidad que tiende como un poco a la nostalgia, al pesimismo, una cosa así como mirar siempre las estructuras en sentido global y ver que está todo perdido, Tal cual. Así es. Y bueno, oleaje, redes, todas estas palabras que nos remiten a los movimientos de mujeres, ancestras, decir, bueno, mi vieja, mi mamá, mi abuela no lo pudieron resolver en tal o cual cuestión, pero nos abrieron el camino para resolverlo en tal otra, quizás nosotras, mis hermanas mayores, nuestras sobrinas, hijas e hijos, porque todo esto, siempre insisto en esta cuestión de que es una cuestión de todos y de todas. Y en la justicia, volviendo a la justicia, me encontré con personas, entré como con un pesimismo a este cargo, pensando, ay Dios, ¿cómo vamos a remar? Pero hay muchísima gente muy valiosa que le está poniendo el alma, el cuerpo, que se está dejando los ojos en esto, y entro y voy a esto que vos decís, porque lo miran al servicio de justicia, a la prestación de justicia como una cuestión humanitaria, como un servicio. Somos empleados del Estado, que ni siquiera tiene que ver, mira, yo con mi papá me llevo mal en muchas cosas, pero una vez él me dijo... Así somos las hijas. ¿Viste? Él me dijo, me planteó una idea de considerar el salario no como llegar a fin de mes, no reducirlo a eso, como el salario para llevar la comida a la mesa, sino el salario como un servicio, o sea, es decir, es una contraprestación, pero porque vos estás realizando un servicio. Claro, pero porque te gusta, no porque te obligaron, en realidad es eso. Vinculado a esta lógica de lo comunitario, de lo comunitario. No perder la cuestión de lo social, digamos, ¿viste? Claro. Cuando la gente que trabaja en la justicia lo entiende de esta manera, es mucho más fácil incorporar la perspectiva de derechos humanos y de género, porque entienden que su trabajo trasciende la mera cuestión formal, que trasciende las cuestiones de oficina o de leyes, y entonces es más fácil incorporar la lógica de que
no podés dejar que la rigurosidad de una ley o de una norma a vos te impida el acceso a un derecho de una persona. Cuando el sinsentido, cuando hay una cosa que el sentido común ya está chocando mucho, es decir, que una persona tenga que recorrer 1000 juzgados porque todavía no se determina cuál de todos es el competente para su hecho en puntual, y a vos te tiene que hacer ruido eso, y tenés que decir, no, tomo yo la medida, de hecho eso ya está admitido por ley, digamos. Claro. El primero que interviene toma la medida de protección y después se dirime la cuestión de competencia. Es decir, el sentido común tuvo que entrar en las normas, digamos, es decir, y esa es la perspectiva de derechos humanos. Tal cual. La perspectiva de derechos humanos y de género que va junto con la de derechos humanos, es eso, es bañar de humanidad a las normativas que, como te decía al comienzo, sin que nos demos cuenta, porque formamos parte de estructuras que son más antiguas que nosotros y que nos van a trascender, son estructuras generadas para proteger determinados bienes y determinadas cuestiones de un determinado sector de la sociedad. Cuando querés ampliar esa mirada, las resistencias son muchas. Y bueno, creo que la herramienta es hacer una justicia más humanitaria, más reparadora, una justicia diferencial, una justicia que entienda que no es lo mismo una mujer de clase media o clase media alta que sufre violencia, por supuesto que la violencia atraviesa todos los espacios de nuestra vida, pero no es lo mismo una violencia para esa persona en lo que hace al acceso a las instituciones, claro, digo, el no acceso en la parte, a justicia, exacto, básicamente, no en la parte subjetiva que totalmente, cada una no es lo mismo vive. una persona, para poner en contexto, que esté instruida, que tenga una educación, una cultura diferente, quizás una persona que esté pasando por una situación de vulnerabilidad en donde quizás le cueste por timidez, por vergüenza, porque no tiene el grupo de amigos, amigas, amigues que acompaña esa situación para poder hacer una denuncia. Se me ocurre eso, que es por ese lado donde estás hablando, ¿no? Entonces, sí, claramente la justicia necesita abrirse en ese sentido, lo está haciendo. Chaco está a la cabeza en ese sentido, sobre todo en la región. Pero tuvieron que pasar cosas muy trágicas, como el caso del NP, como cuestiones, es decir, hemos tenido que tener sanciones internacionales, nos tiene que chocar la sangre de las mujeres muertas, nos tiene que salpicar la sangre en la cara para empezar, como instituciones, como Estado, como Poder Ejecutivo, como Justicia, a generar medidas mucho más fuertes o más conscientes en ese sentido. Generar, como que tuvimos que llegar a ciertos niveles de extremo y de situaciones absolutamente terribles, inclusive con sanciones internacionales, para que el andamiaje se empiece a mover en leyes, en cambiar esto, generar oficinas para vincularse con los pueblos originarios, oficinas para vincularse a la cuestión de género. Pasó en todo el país igual, Chaco no es el único lugar donde la tragedia fue tal que nos quedó chico el convenio internacional, nos quedaron chicas las normas de la Constitución, digamos. Tenemos que empezar a generar espacios conscientemente, abrir las puertas de la justicia. Las violencias de género son muy distintas a otro tipo de violencias, eso es muy importante tenerlo presente. Hay un ejemplo muy básico que yo suelo usar, que es a vos capaz te roban en la calle una vez o te entran a tu casa a robar, por tomar un modo de criminalidad clásico, digamos. Te va a pasar una vez. El mismo ladrón o lo que fuere no va a ir 30 veces a buscarte a vos, digamos, a robarte la cartera todas las veces. Te puede pasar muchas veces si tenés mala suerte, pero con diferentes ladrones en todo caso. Totalmente, Pero la violencia de género está atravesada, entonces el acceso a justicia es muy distinto para alguien que esta violencia no es de una época, de un momento, o te chocaron con la moto, o tuviste una situación de estafa con un contrato, es decir, cuestiones que te toman un tiempo, que sí te angustian, que te generan. Pero las violencias de género te atraviesan en todos los órdenes de tu vida, afectivamente, están implicados tus hijos, está implicado tu familia, tus amigos. Entonces, el Estado en todas sus formas tiene que incorporar esto. Y aparte de esto no me quiero olvidar de decir, la distribución de los recursos es esencial, porque si no vamos a seguir hablando y mucho voluntarismo y va a seguir habiendo instituciones y se van a abrir oficinas, pero la gente necesita recursos, necesita tener un hospital con servicio de psicoterapia, necesita los recursos de seguridad, necesita tener el acceso El Estado debe estar ahí en la salud pública, pero con el recurso económico sobre todo, para poder avanzar en esa... Y para que la justicia sea efectiva, porque si no, un juez puede dictar muchas disposiciones de protección, pero si a la hora de la verdad no cuenta con un patrullero, con un refugio, con una habitación donde poner a esta mujer o a esta persona hasta que la situación se resuelva, ¿qué hacemos? Estamos en la misma, o sea, falta mucho todavía. Inicio espacio publicitario.
banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco El Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria. Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Bueno, pasamos por todos los temas en realidad, que de eso, de hecho, se trata Conversaciones Diversas en ese sentido, Lu, pero hablaba también de esto, ¿no? Que en esta mirada en perspectiva de derechos, y Chaco es cierto, hay que reconocerlo, por lo menos es pionero en un montón de acciones que tengan que ver con esta mirada en perspectiva, y una de ellas tiene que ver con el juicio por jurado, que también en su momento fue como, no sé si fue entrado en debate o cuestionado en cómo se lo iba a poder llevar adelante justamente en situaciones que tengan que ver en contexto de violencia, ¿no? De género particularmente. Digo, puntualiza género porque violencia puede haber un montón, ¿no? Y de hecho, bueno, vos lo explicaste mejor que yo, lo explicaste. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Y también en esto, porque al margen de eso, quiero sumar esta construcción de sentido comunicacional que tiene. Porque por eso yo decía hoy que una cosa trae la otra. La justicia tiene mucho que ver en los cambios, pero también en los cambios que se fueron produciendo en el lenguaje, en este nuevo paradigma de la comunicación, en cómo decimos lo que vamos a decir y de qué manera lo decimos y nos apropiamos a la vez de eso, ¿no? Que de hecho de eso se trata la comunicación, por eso es un derecho social. Somos lo que decimos muchas veces, somos lo que hacemos, pero las palabras nos identifican mucho. Sí, a mí me toca muy fuertemente porque creo mucho en el valor, en la fuerza de las palabras. Y fui del club de los que rechazaba muchísimo el tema del lenguaje, porque tenía esa cosa como un poco muy de romántica, muy enamorada de, qué sé yo leo mucho desde chica y aparte con esta cultura correntina, digamos, que se me impregnó, de la cual no reniego, porque me ayudó a aprender justamente a ver muchas diferentes formas de ver la vida, ¿no? Pero esta cosa por ahí del nacionalismo, del catolicismo fuerte que yo tuve en mi infancia y adolescencia, me ataron mucho a lo que era el lenguaje español, la cultura española, la cosa castellana. ¿Viste? Yo tengo todavía una fascinación medio friki por lo que es la Edad Media europea. Recién ahora, gracias a Segato, entre otras razones, estoy incorporando, y creo que eso también nos pasa como nación y como pueblo. Pero también es parte de la historia. Es la historia, hay que revisar la historia para poder ver qué sucede más adelante. Claro, ¿no? Pero nos silenciaron nuestra historia local, nuestra herencia guaranítica, en el caso de Corrientes, las herencias indígenas. Recién ahora estoy entrando en ese camino y mirá, tarde. Pero bueno, a lo que iba es Nunca que es tarde. Con el lenguaje tuve muchas resistencias, porque yo era una admiradora, fan número uno del castellano, inclusive. Y después te das cuenta que es cuestión de conocimiento, porque
estudiamos a una filóloga en el curso de perspectiva de género de la OM, de la Corte Suprema, que nos leía ejemplos de castellano antiguo, el más antiguo, digamos, no sé, antes del siglo de oro español, digamos, en el que los autores de esa época decían, por ejemplo, y los pueblerinos y las pueblerinas fueron a recibir al comendador, y las mujeres y los hombres del pueblo se acercaron para recibir el premio. Bueno, uso el mismo ejemplo todas las veces, pero bueno, a lo que voy es que se usaba esta cuestión de incluir a ambas. Si había varones y mujeres en un relato, digamos, se les mencionaba a los dos. O sea, el masculino genérico también fue una creación cultural, digamos, y tranquilamente se puede pensar en miles de variantes. Decía Segato el otro día en una charla, hay idiomas, creo que era el finlandés el que mencionó, si no me olvido, si no me acuerdo mal, que no tiene género directamente. Y sí, bueno, no es con el lenguaje propiamente con el cual vamos a erradicar las violencias, porque seguramente que en Finlandia sigue habiendo violencia de género, a pesar de que el lenguaje no tiene género desde nunca, digamos, desde siempre. Sí, obvio. Pero no deja de ser un señalamiento importante, porque visibiliza lo que no estaba visibilizado. A mí ahora me cuesta mucho escuchar narraciones o, bueno, construcciones lingüísticas en las que se use solamente el masculino genérico. Por otro lado, me parece importante distinguir pero entiendo que hay que relativizarlo, digamos. Entiendo que no es eso lo esencial. Lo importante hay que trabajarlo también desde otras ópticas, pero sí el lenguaje me parece que tiene su valor. Y me parece importante señalar, como te decía, que no es lo mismo esta cuestión de la arroba, la ¿viste? Tiene más una cuestión que ver con el activismo feminista, con el activismo de los derechos. Es como una manifestación política. Totalmente. Hay una ideología en el medio de ese lenguaje. Una funcionaria dice equipa, arriesgándome a tocar este tema que fue tan sensible hace unos días atrás. Aparte fue producto del humor, que no fue tan humor. Porque si nos reímos entre... Una vez está bien, nos reímos entre todos, sin sacarlo fuera del contexto. Evidentemente esta persona que hizo ese humor lo sacó fuera del contexto, porque quien dijo la palabra, tal cual, quien dijo o utilizó la palabra grupa o equipa, se refirió exclusivamente al trabajo de mujeres que hizo un grupo o grupa o equipo de mujeres. Todas mujeres. Y es una acción política, es un acto político. Dentro de 3 o 4 meses capaz no se use más esa palabra, o el lenguaje se va a adecuar como siempre lo hizo históricamente. No es una afrenta contra el lenguaje, no es una cuestión gramatical, es un señalamiento político, es como levantar una pancarta. Es decir, y cuesta hacer esa distinción, y todo el mundo se lo toma como una afrenta personal. Y es comprender que los procesos de cambio son mucho más complejos de los que nos parece, digamos. No es una lucha varones contra mujeres, no es una lucha contra el lenguaje, es una lucha. No es una lucha de signos, porque exacto, muchísimos espacios para generar una comunidad más igualitaria. Y respecto al juicio por jurado, empecé por el final, digamos. Sí, está bien, porque tiene que ver con eso también. ¿Por qué? Porque el juicio por jurado está construido por personas civiles comunes, que también tienen que ver justamente digamos, excepcional de cómo, al incorporarse recién la figura en estos tiempos, digamos, siendo una figura que ya está creada hace mucho en la Constitución, pero en este caso sí como que se sumó a los cambios de los tiempos, digamos. Y el juicio por jurado en ese sentido colabora con la perspectiva de género muchísimo, porque permitirá justamente, si son bien llevados los casos, porque acá para mí la clave de que un caso sea bien resuelto en juicio por jurados es el procedimiento de la investigación penal y de cómo lo llevan cómo lo presentan ante el jurado las partes, digamos. Después lo que va a servir es que la comunidad va a poder interpretar y conocer en primera persona cuestiones que quizás de afuera no las van a poder comprender. Y además ejercen la justicia, o sea, son jueces. La justicia pasa a manos de la comunidad, y en ese sentido me parece muy valioso. Y creo que va a generar, va a costar encontrar estos equilibrios, pero que va a generar resultados muy positivos en esta materia. Estamos me gusta usar esto de si estamos en el camino correcto, pensando que también nos vamos construyendo, deconstruyendo, transformando en la sociedad, porque también tiene que ver con eso, y además somos resilientes también, en todo este paso, porque por esto que decías vos, que hoy pusiste el ejemplo de venir de Corrientes a Chaco, de ver otra mirada, de tener otra perspectiva, otra construcción, te construiste desde otro lugar. ¿Pensás todavía en eso, pensando en el contexto en el cual estamos atravesando de cambios? Creo que felizmente hoy yo puedo decir que así como soy diferente a la persona que era hace 10 años, hace 15 años,
posiblemente en 20 años sea otra persona también. O sea, hoy creo que hay que naturalizar y validar las contradicciones humanas que tenemos todos y todas. Y el proceso de evolución puede ir cargado de muchísimas contradicciones y muchas idas y vueltas y retrocesos. Pero creo en eso, creo en los cambios, en que hay que evolucionar permanentemente. Y bueno, gracias al feminismo y gracias a muchísimas mujeres que se han puesto en mi camino, digamos, creo que sí, que adquirí un montón de conocimientos y posibilidades que agradezco tener, y espero poder aportar mi granito de arena a una sociedad un poco más pacífica y justa para todos y todas. Claro, claro que sí, por más capacitación con Luciana Sampietro, por favor, un placer tenerla aquí. Luciana, un placer como siempre, espero que hayas disfrutado y que se den más conversaciones como esta. Muchísimas gracias, gracias al equipo y a vos, muchas gracias. Y nosotros nos quedamos aquí, como siempre, por Canal 19 de Gigarreto. Si no nos buscas en nuestras redes sociales, estamos ahí, o en nuestro canal de YouTube. Seguinos a Conversaciones Diversa. Un placer, como siempre. Gracias a seguir cuidándote en casa, por supuesto, y a elegir Conversaciones Diversa. Hasta la próxima.